Hola, soy Isaí, bienvenidos al mundo Cookies, Cocina y Tips. Les muestro cómo hacer desde cero este delicado y esponjoso bizcocho para pastel o pan esponja. Prepárense porque nos vamos rápido, les dejo el concentrado de ingredientes en la descripción. Prepara 3 moldes de 14 centímetros marcando y cortando círculos de papel estraza o encerado para el fondo. Con ayuda de un antiadherente comestible, pega los círculos y cubre todo el fondo y paredes del molde. Puedes usar también mantequilla, margarina o aceite con harina. Enciende el horno a 180 grados centígrados. Mientras se precalienta, separa las claras de la yema de 3 huevos. Pesa 60 gramos de harina o 20 gramos por cada huevo que utilices y agrega media cucharadita de polvo para hornear por cada 60 gramos de harina. Cierne la harina al menos 2 veces para evitar grumos. Pesa 60 gramos de azúcar estándar o el mismo gramaje de harina que utilices. Agrega a las yemas una cucharadita de vainilla por cada 3 yemas. Comienza batiendo a velocidad alta las claras hasta espumar, y en este punto ve agregando en forma de lluvia ligera el azúcar. Deja que se mezclen muy bien hasta obtener un merengue firme. Después de esto, a velocidad alta, agrega las yemas de huevo una a una y deja batir hasta incorporarlas completamente. En este punto agrega, a velocidad baja, la harina poco a poco y si se puede, en 2 o 3 partes. Ayúdate de una espátula miserable para incorporar lo que quede en las paredes de la batidora. Termina de incorporar con la batidora a velocidad máxima, con un movimiento de 5 segundos, no más. Y asegúrate con la espátula de que todo se haya revuelto uniformemente hasta el fondo del bowl. Ya listo, pesa la mezcla final. Aquí un tip es saber cuánto pesa tu bowl para solo restar su peso. O igual puedes pasarlo a otro bowl. En esta preparación a mí me resultó 280 gramos de mezcla. Divide la mezcla en 3 partes iguales. A mí me resultó aproximadamente 93 gramos por cada parte. Ya repartidos con ayuda de un palillo, da movimientos rectos o giratorios para esparcir la mezcla y quede lo más pareja posible. Ya listo, da unos golpecitos a la mezcla para quitar las burbujas excedentes. En este punto, el horno ya debió de terminar el precalentado de al menos 15 minutos. Lleva los 3 moldes al horno de 20 a 25 minutos a 180 grados centígrados. Ya saben, esto depende de la temperatura del exterior y la potencia de su horno. En mi caso, en un clima caluroso, me llevó 20 minutos. Pasado el tiempo, retira los panes del horno y llévalos a una rejilla para un enfriado más rápido. Y listo, tenemos nuestros 3 panes para armar un pastelito o igual puedes comerlos solo así, están deliciosos. Ya a temperatura ambiente, desmóldalos con mucho cuidado, ya que quedan súper suaves y esponjosos. Puedes utilizarlos para pasteles de 3 leches, súper recomendado y probado. Suscríbete para no perderte de más recetas infalibles. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios y yo con gusto te responderé. Que pases un excelente día y te mando buenas vibras. Nos vemos en el próximo video. Bye.